es de los mejores lugares que hemos estado. Hemos pasado por muchas aguas termales, casi una por país, pero te digo que nunca había visto unas tan lindas como esta. Porque uno dice aguas termales y automáticamente también se imagina esto de el spa natural. Siento que estamos en el bendito palco del lugar. Yo creí que me iba a costar irme de las termas de ese lugar increíble, pero al lugar que llegamos... Buena gente, ¿cómo andan? Arrancamos el día con un frío súper tempranito, pero este sol radiante indica que el día va a estar súper bueno. Tenemos un planazo, nos vamos a conocer uno de los lugares más famosos de Italia, con unas cualidades muy particulares. Primero, que son divinas, unas termas que dicen que para contrastar lo que es el frío con el calor de esas aguas está espectacular. Y aparte, que es gratis, amigos, y donde hay una cosa gratis, ahí estará la aldea para compartírselos. Así que arrancamos este día con todo, 1 hora y media de viaje hasta allá, saliendo desde casa, baúl cargado de cositas para pasar el día, así que vamos a darle nomás. Ya en ruta, amigos, ya en ruta, mi amor, buen día. Qué bueno, primeras rutas de la Toscana. Te digo que las expectativas están directamente en el cielo, no solo por la ruta de la Toscana, sino por el pedazo de destino al que vamos a ir. Espero que esta vez realmente se parezca a lo que uno ve en las redes sociales, porque tengo muchas ganas de que sea así, sobre todo por el clima que hace. Me costó pensar que iba a salir y que iba a quitarle un poco de ropa a mi cuerpo, pero bueno, en teoría todo va a valer la pena. A mí me cuesta creer que en 1 hora y media nomás vamos a estar en malla, en ropa, en paños menores. Por eso digo, y viendo el paisaje de la Toscana, lo primero que nos encontramos que son todos estos campos con una helada blanca encima del césped, que realmente nos hace pensar que estamos locos o que esto va a salir muy bueno. Ahora lo vemos. Esperemos que sea la segunda cosita que estás diciendo. Mientras tanto, ruta con estas vistas a los viñedos de un lado, a los campos, hacia allá vamos. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué? Me gustaría tomar unos mates en esta Hoy ruta sí, por para favor. disfrutar. Estamos recorriendo la Maremma, el lado más salvaje y auténtico de la Toscana. Y me arriesgaría a decir que el más hermoso también. Son rutas estrechas, con infinitas curvas rodeadas de valles de colores, donde al pie de cada montaña se alzan pueblos de piedra que te hacen bajar un cambio y no solo mirar, sino admirar. Si el viaje ya se siente increíble en este recorrido, esperen a ver lo que nos espera más adelante. Amigos, hemos llegado. No sé si ya escuchan de fondo el ruidito agua que indica que estamos en un lugar de naturaleza. Miren este fondo. Y bueno, aparentemente este lugar es abierto a las 24 horas del día. Habíamos leído que tenía bares, baños, etcétera, pero por lo que estamos viendo acá dice cerrado hasta el día 29 del 12. Eso debe ser porque estamos en temporada baja y porque se vienen las fiestas, pero bueno, algo de bueno y positivo tiene esto, y es que me parece que hoy lo vamos a disfrutar bastante solos. Hay apenas 2 autos estacionados, 3 autos acá estacionados, así que indica que hay pocas personas ahí adentro. Lo que para nosotros es una buena señal de que le vamos a poder compartir este lugar bastante privadito, por así decir. No. O sea, te voy a decir algo, es de nuestro color favorito en la vida, es ese color que andamos buscando por el mundo, es azul turquesa. Y otra característica, hay un olor que ya indica que el famoso huevo podrido está por llegar a nosotros. Por favor. Sí, gente, ese olor es típico de las aguas termales y por favor, qué aguas termales que tenemos adelante. Yo creo que realmente es de los mejores lugares que hemos estado. Hemos pasado por muchas aguas termales, casi una por país, pero te digo que nunca había visto unas tan lindas como esta y pensar que son 100% naturales. No, y gratis.
Épico. Yo creo que voy a hacer una imagen para nuestra comunidad de Instagram para subirla en este Dale. mismo momento. Espero que nos estén siguiendo en Instagram para también ver esas imágenes. Y mientras le voy haciendo crecer un poquito las expectativas, lo voy a hacer esperar un minutito para ver este paraíso que tengo adelante. Y le voy a calentar un poquito la cabeza, más de lo que nosotros vamos a calentar el día de hoy en estas aguas termales. Quiero contarle que para poder subir historias en tiempo real, para poder poner el mapa y llegar hasta acá, leer reseñas o incluso traducir carteles, ya que estamos en un país que no es el nuestro y no entendemos muy bien el idioma, es necesario tener internet. Y lo necesitamos todos en cualquier viaje que hagamos, incluso para llamar a un familiar o a un amigo y decirle, miren en el paraíso que estoy hoy. Por eso quiero recomendarle lo mismo que hacemos nosotros para tener internet en todos nuestros viajes. Usar la eSIM de Holafly. Una eSIM es un chip digital que te ayuda a tener internet a donde vos vayas. Y Holafly es la empresa número 1 del mundo con más de 15 millones de eSIM vendidas y con cobertura en más de 200 destinos, lo que nos permite no tener que andar pensando que a dónde vamos hay señal o no hay señal. Y lo mejor de todo es que tiene datos ilimitados, tiene datos por países, a nivel global y por regiones. Entonces ustedes pueden contratar lo que a ustedes más les convenga. Es muy simple de hacer, simplemente tienen que entrar al sitio web de Holafly o descargar la aplicación mediante el link que le dejamos en la descripción del video o escaneando el código QR que le dejamos acá en la pantalla. Ahí eligen el destino a donde van a viajar, luego eligen la cantidad de días que van a estar en ese destino y listo, contratan el plan, pero siempre recuerden que antes de contratar tienen que ingresar el código de La Aldea Viajes para obtener una bonificación del 5% y así ustedes pueden ahorrar algo de dinero. Y lo más simple es la parte de la activación, porque cuando contratas tu plan, te llega automáticamente un código QR, lo escanean con su cámara desde la parte de configuración y ya está. Le pueden dar la bienvenida a Holafly a su viaje y a tener internet en cualquier rincón que ustedes estén. Y como al final todos necesitamos tener internet en los viajes que hacemos, contratando Holafly no solo se aseguran que van a tener cobertura en cualquier lugar, sino también nos están dando una mano a nosotros para que nosotros podamos seguir viajando y trayéndolos a lugares como este. Sin más gente, le voy a dar el primer paneo, la misma vista que tengo yo ahora, y después sí, vamos a disfrutar de descubrir este lugar al 100%. Con ustedes, la cascata del Molino o las termas de Saturnio. No, gente. Disfruten de esta visual, por favor. También les queremos contar algunos tips y armarles una guía completa para que ustedes, si están pensando en venir a Italia o a Europa en general, no se pierdan este lugar, porque sí o sí es de esos lugares que por ser gratuito, que por tener tanta belleza, que por estar en el centro de la Toscana, uno tiene que visitar, sin dudas. Estas termas están muy cerca de algunos de los lugares más turísticos de Italia. Por eso, si estás viajando en coche, solo te separan de este paraíso unas 2 horas si venís desde Roma, 2 horas desde Siena y otras 2 horas y media si estás en Florencia. Por eso, es un destino casi obligado que deberías incluir en tu ruta por el país más pasional de toda Europa. Nos instalamos acá porque, como verán, cada uno que llega encuentra su lugarcito, deja sus cosas y eso también es lo lindo de estar en estas zonas, que uno se relaja, no tiene que andar controlando que si se llevan algo o no. Acá la gente deja en su bicicleta tirada sus cosas, no hay ningún problema e incluso uno desde ahí puede ver también las cosas que deja. Y bueno... Hay un detalle, amor, que acá estoy viendo. Mira, eso. El gordo este está permitido, eso es un datazo también. Pueden venir con sus mascotas porque está permitido, los animales. Incluso dicen que hasta pueden entrar los perros al agua. Nosotros vamos a ver si encontramos alguna piscinita de por allá abajo para no molestar, obviamente, porque hay gente ahora. Pero bueno, la intención de entrar con él y disfrutar este día también está. Y otro dato es que nosotros ahora nos vamos a desnudar acá porque nos trajimos la malla abajo. Pero hay baños públicos y gratuitos, incluso con duchas. Ya se los vamos a mostrar ahí cuando nos vayamos a sacar el olor a huevo podrido. Mientras tanto, primero vamos a disfrutar, que yo ya tengo unas ganas. Yo me vine bastante equipada porque, bueno, esto de andar viajando ahora sin casa es como que uno tiene que estar más pendiente de todo lo que va a llevar para pasar el día.
Así que vine con viandas de comida, con ropa de más, con jabón para después bañarnos, shampoo, cepillo de pelo, literalmente traje de todo. Espero no haberme olvidado de nada en el momento. Gente, la importancia de tener una mujer en su vida, porque yo literalmente hubiera agarrado el perro y me hubiera venido sin nada, sin agua, sin nada. Traje yogur para pasar el día, algunas fruticas, frutos secos, traje de todo. E incluso un comentario que te voy a decir es que yo había investigado que a este lugar era lo más recomendado entrar con media. Pero yo no quería pasar vergüenza de entrar con media porque si a mí hay algo que no me cuadra en los looks es estar en ropa interior o en malla con media. Así que por las dudas traje las chanclas. Así que... Yo no tengo problema con eso, gente, así que yo creo que me voy a poner las medias. Pero yo estoy segura, me juego en la cabeza que tiene una media de caja color. Así que no sé qué... Dios mío, lo que es. Efectivamente, Juancito tiene una media de cada color. Y algo que estuve leyendo es que mi anillito de compromiso me lo tengo que sacar porque el agua con el azufre y todas las cosas de plata o de oro que uno tenga se la tiene que eliminar. Todo, la cadenita inclusive que tengo, porque el agua con azufre te daña las cosas, te las pone negras y tal vez no hay vuelta atrás. Así que a sacarse todas las alhajas. Ahora que estamos ya dentro de las termas disfrutando, que se terminó esa expectativa y de a poco se va convirtiendo en realidad, puedo decirlo así como empecé, que este lugar es increíble. Y hoy vamos a mezclar un poquito de disfrute con un poquito de información para que todo vaya tomando más sentido y para que ustedes no simplemente nos vean a nosotros tan relajados y nos agarren envidia. Así que les vamos a contar lo principal, y es que estas aguas brotan desde una naciente que hay a 2 kilómetros atrás y llegan hasta acá por un río. Ahora les voy a dejar acá anotado el nombre del río, entre 37 grados centígrados y 38 grados. Si bien en este lugar en donde estamos nosotros ahora es casi la parte de más abajo, no estamos sintiendo como si fuera que está tan caliente. Ahora después vamos a recorrer un poco otras piscinas, vamos a subir para conocer un poquito más la cascada de cerca, el molino, pero sí que está espectacular, que hace cero frío, aparte el día nos acompaña. Y otra cosa que tiene de bueno estar acá abajo es la vista. Siento que estamos en el bendito palco del lugar, porque para adelante no vemos ni una sola persona, atrás nuestro no tenemos la menor idea de lo que está pasando. Ustedes saben más que nosotros porque están viendo, y les quiero mostrar la vista, gente, porque esto realmente es espectacular. Alucinante. Yo creo que encima elegimos como el día perfecto, porque nos vinimos un día de semana, tipo en temporada baja, porque esto en verano dicen realmente que es un hormiguero. Y nada, o sea, el clima, como dijimos, está perfecto. Hoy a la mañana arrancó bastante frío y me daba un poco de miedo el pensar que nos íbamos a meter en agua tan caliente, cómo iba a ser ese contraste. Pero ¿saben qué me puse a pensar? Y las termas que fuimos recorriendo en todos los países, por lo general quedaban en la altura. No sé si recuerdan cuando estuvimos por Perú, en las aguas calientes a 4.000 metros, en las termas de Mérida, que estuvimos a casi 3.600 metros de altura. Quizá es de ignorante lo que digo y no es así, ustedes nos sabrán corregir. Es porque las aguas termales vienen de fisuras volcánicas. En este caso, el volcán de donde surgen es un volcán extinto, pero vienen de adentro de la tierra, y los volcanes, al ser una montaña, tiene como esa altura. Y decime si no te recuerda un poco a las termas de Mendoza, las de Cacheuta. Sí. Por el clima, por la zona de los vinos, los viñedos, el color, es lo que más me recuerda, así, el color, esta tonalidad media turquesa. Me gustó esa comparación de Mendoza, Argentina, con sí, la Toscana, Italia. Me gustó, mi amor. Muy igual. Se lo pusieron a pensar que realmente, o sea, es la Mendoza de Argentina, la Toscana. Lleno de viñedos, no, espectacular. Y esto recién arranca, porque les vamos a llevar a recorrer más. ¿Sabés qué linda imagen, amor? Que vos estás ahí hablando y mientras tanto al lado tuyo sale humo, el chacho que encontró su lugar allá. Espectacular, amor. Espectacular. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Más que agradecer. Y que esto dure, por todo el día al menos. ¿Será que esto dure para siempre? Why can't you see me on my knees for you, baby?
perro acaso más fiel del mundo? Miren cómo disfruta de todo. Disfruta que si nos vamos al mar, que si nos venimos a unas termas, que si nos mudamos a una casa, que si vivimos en un motorhome, que si nos vamos a la luna, que si nos vamos a Júpiter. Sos el perro más fiel del mundo. Te amo, chacho. Te amo. Te amo, gordo. No te vayas nunca de esta vida. Te amo. Es el mejor perro del mundo, ¿no? Yo creo que en otra vida fue delfín, ballena, pez, algo. No, gente. Esto es un verdadero spa natural. Miren esto. Las burbujas, el agua caliente cayendo en el cuerpo, el olor a azufre que te descongestiona toda la nariz. Esto es un verdadero paraíso natural. Esto es magia, esto es belleza, gente. Y encima es gratis. O sea, yo no lo paro de repetírmelo porque realmente, o sea, 24 horas abierto, natural, gratuito. Esto es un lujo. Una vez aprendí, y quiero pasar ese tip que aprendí, que cuando uno ve una roca cuadrada, es una roca que cayó de la montaña o una roca áspera, pero cuando uno ve rocas redondas, significa que esas rocas provienen del río. Y miren el fondo de esto, lo que son las rocas. ¡Wow! Súper redondas, parecen ¿se formarán hasta incluso de los minerales del agua termal? No sé, pero parecen, en Argentina le decimos naftalinas, esas cosas que le ponemos a la ropa para que no agarre polilla. Mirá, es Y verdad. está buenísimo, es súper suave pisar. Yo creí que iba a ser resbaloso, pero lo resbaloso son los bordes si uno está descalzo, pero caminar por adentro de las piscinas no es resbaloso. Bueno, resulta que lo que está cerrado, en realidad, es el bar que queda por allá abajo. Pero los baños, por supuesto, están abiertos. Toilette de dama, dona. Uy, mirá para las chicas. Secador de pelo. Nah, qué locura. Qué locura. Y aquí está, cambiadero de hombres. A ver qué tal. Ah, bueno, perdón. Para los chicos también tenemos secador de pelo, ¿eh? All inclusive. Y miren lo que les muestro, gente. Aire acondicionado en el baño. Luz automática apenas entré. Oh, me siento súper VIP, gente, con este recibimiento. Ah, igual miren, yo venía con intenciones de ir al baño, pero estos son solamente cambiadores. Tiene como para darse una duchita con el pulsador y para cambiarse. Voy a ir al lado a ver si ahí están los baños. Miren, para la ducha es con moneda. ¿Cuánto será que se paga? No lo sé. Voy a ver si después por ahí leo en un cartel y se los dejo ahí puesto. Es €1 que se paga para poder darte la ducha. Por supuesto que para cambiarse no hay que pagar. Y ahí está, spogliatoio, es cambiador, y baño toilet. Miren qué tal. Mira, tenés hasta para comprarte un cepillo de diente. Kit dental de bolsillo. Muy bueno, por favor. El secador de mano. Mitsubishi. Así como tiene un montón de cosas positivas el estar fuera de temporada, como poder disfrutar de este lugar muchísimo más tranquilo, también tiene una cosita negativa. Están cerradas las instalaciones, o sea, el bar. También está cerrado este lugar, que era lo que nosotros también veníamos a conocer, el molino, que es lo que en realidad le da el origen real del nombre de este lugar. Porque lo conocemos como Termas de Saturnia, o en internet incluso aparecen como Termas de Saturnia, pero el nombre es la Cascada del Molino. En italiano creo que es Le Cascate del Molino, más o menos por ahí. Acá adentro, con el tonito italiano, por supuesto. Y acá adentro está ese supuesto molino. Y le quiero contar ahora el por qué también mucha gente las conoce como la cascada o las termas de Saturnia. Y eso ya es un poco más mitológico.
Como estamos acostumbrados en Italia, que todo tiene que ver un poco con la mitología romana, con los dioses antiguos, justamente el dios Saturno, que es el dios de la agricultura, en teoría un día se enojó por tantas guerras humanas que había y con su hoz tiró un rayo y fabricó estas termas de aguas calientes. Entonces el origen mitológico es ese, el por qué están acá en el medio de la naturaleza también es ese, y la fisura de donde brota el agua en teoría fue causada por un rayo de Saturno. Es creer o reventar, un poco de mitología. Le quería contar también la historia, porque me la leí y no me la iba a guardar para mí. Le quería contar a ustedes también cómo era que surgió el nombre. Y ahora, como vinimos acá y todo está cerrado, con esta vista vamos a subir un poco más la montaña y vamos a hacer un picnic. Porque también, ¿qué les dije antes? Vale por 10 una mujer precavida. Yo le hubiera venido con el perro y ahora estaría diciendo, uy, ¿ahora qué hago después del hambre? Y como el agua da hambre, así como la playa, este lugar también. Así que ahora mi mujer ha preparado unos sanguchitos bien completitos. Vamos a ir a disfrutar acá con otra vista y después, mi amor, ¿qué vamos a hacer? No sé. Vamos a volver al agua. Yo me voy a quedar en este lugar. No puedo creer, aparte, estar en invierno y estar así, en el solcito, cero frío. Me encanta este día y espero que ustedes también se lo estén disfrutando. Imagino que ustedes están en su casa haciendo ¿qué, mi amor? Con unos mates, disfrutándolo, comiéndose algo rico, viviendo esta experiencia con nosotros. No que solamente estén de espectadores, sino que se metan y puedan vibrarlo, puedan sentirlo así como lo estamos haciendo nosotros. Así que se ponen unos matecitos y a partir de ahora miran el video acompañándonos con unos mates. La agüita caliente del mate, tómenla, no se la echen arriba para simular No, que no. están en las termas. Disfruten del video y las imágenes por ahora. Encontramos nuestro spot, acá solos, con esta visual del río pasando por adelante nuestro, el vapor que se nota que acá está mucho más caliente que allá abajo, y ese olor a huevito como para no perder la costumbre. Pero bueno, les voy a mostrar el menú que preparé hoy. Vos, no sé si lo viste vos, mi amor. Te vi cocinando, no vi exactamente qué era, a ver. Bueno, vamos paso por paso. Traje A ver. unos tomatitos cortados, yogur. Acá traje unas hamburguesas de brócoli que hice anoche caseritas. Les dijimos que el día iba a ser así, estar disfrutando en el agua, salir a comer algo, volver a entrar y así fue. Nos vinimos directamente ahora después de comer ahí a esta partecita que estamos también tranquilos, que el agua está más caliente que allá abajo. Ahora sí se sienten los 37 grados. Literal. Y encima como que el clima ahora afuera está un poquito más fresquito y entonces acá se siente más el calorcito. Y aparte, mi amor, mira, esto No. es otro tipo de spa, porque te digo que, mira, con toda esta corriente, esto No, sí. recién me metí y no quedó grabado, menos mal, porque si no se me iban a cagar de risa ustedes hasta pasado mañana. O sea, me pegó un resbalón y me iba. Yo le decía, Juan, salvame, ayúdame. Y ese me reía creyendo que jodía yo. Me estaba cayendo en serio. La corriente está fuerte. Quiero contarles esto, porque uno dice aguas termales y automáticamente también se imagina esto del spa natural, del relax, y tiene un porqué. Las aguas termales por lo general son curativas, por la cantidad de minerales que tienen, por la temperatura caliente, todo eso hace bien a los huesos. Pero ojo, hay que estar atento porque si uno tiene alguna contradicción médica, por ejemplo, presión baja, por ejemplo, está embarazada o por ejemplo tiene algún problema cardíaco, hay que consultar a los médicos antes de venir porque también tiene esa contradicción de que el agua caliente te puede hacer mal. Así que... O sea, no es vengo y me meto en aguas curativas y sano todos mis males. También puede ser perjudicial. hay que tener cuidado. Simplemente eso, hay que estar atento, hay que preguntar y consultar si está bien venir o no. Nosotros en este momento les podemos decir que si están necesitando desestresarse, mente, alma, corazón, este es el lugar perfecto. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off, the way you look and how you pause when you talk. La naciente viene desde este lado del río para allá. Y todo el recorrido del agua, a través de los años, fue armando su propio surco y al mismo tiempo fue como solidificando un poco las paredes de los costados.
No sé si será por los minerales que arrastra el agua caliente, por el azufre y toda esa parafernalia, pero es increíble cómo parece que el agua, en vez de deslizarse simplemente por naturaleza alrededor, se va deslizando por piedra, que es parte de la naturaleza, por supuesto, pero completamente diferente, porque es como que resguarda al río. Uno está acostumbrado a que un río, que es como un surco, pero de tierra, con césped alrededor. Miren acá, es como que va por unas paredes. Me encanta. Espero habérselo explicado bien. Y si no lo expliqué bien, espero que ustedes con su imaginación vayan entendiendo qué es lo que este enano quiso decir. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel. Miren esto, nosotros nos fuimos como una hora por allá arriba a almorzar, a meternos por allá y volvimos a bajar y miren cómo se llenó. Y claro, porque nosotros habíamos leído incluso que los mejores horarios para venir son o en el amanecer o en el atardecer por cómo se ponen los colores, cómo se aprecia la vista y demás. Y ahora, que ya son casi las 3:30 de la tarde, y como les venimos contando, está oscureciendo a las 4:30, ya empieza a irse el sol. Claro, es como el momento épico para venir y disfrutar y por eso claramente se llenó este lugarcito. Vamos a ver, yo estoy como que no me quiero ir. Queremos mostrarle también otro pueblito que hay por acá muy pintoresco, pero estamos con Juan como de que nada, ya estamos acá, vamos a disfrutarlo hasta el máximo de este lugar y nos iremos al pueblito a la noche, qué sé yo, queremos disfrutarlo al máximo. Just do it. Gente, les voy a tirar un dato sobre la cantidad de agua que cae de esa cascada que está ahí atrás. Exactamente, bueno, no, ¿cómo exactamente? Es imposible saberlo exacto. Pero leímos que el promedio es de unos 800 litros por... ¿cuánto? ¿Por? ¿Minuto? No, por segundo, amor. 800 litros por segundo caen y ahí la fuerza nos lo deja comprobar. Yo estoy muy relajada, yo saqué de modo zen, estoy como para una siestita. Aparte, no sé quién me va a sacar de acá ahora porque el frío que hace afuera se empezó a sentir. Ahora entramos en esa, ahora entramos en la de que el clima cambió y ahora solo está linda dentro del agua, pero de alguna manera u otra en algún momento vamos a tener que salir. Pero bueno, le voy a hacer unas imágenes, así que vamos al aire. Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. Acá cerca hay un hotel, un resort, que también se llama Resort Saturnia, en donde tiene una desembocadura de parte del río que llena estas aguas, estas cascadas, y la gente también puede ir a ese lugar a hospedarse. Pero como este lugar es tan famoso y es natural, también la gente después se da como una escapadita y llega para esta zona. Y también, como acá están prohibidos los campers, acá cerca, a unos 1000 metros más o menos, hay un estacionamiento de camper. Entonces yo recién veía cómo la gente venía sin ropa de abajo, pero solamente con una camperita, porque claramente se bajan de su camper, vienen para acá, se meten en estas aguas a pasar la tarde y vuelven. Y cuando le decimos que este lugar está abierto 24 horas, es literal. Por más que las instalaciones, cuando están abiertos y es temporada alta, cierran a las 10 de la noche y vuelven a abrir a las 7 de la tarde, a este lugar vos si querés pasar la noche acá, podés venir y pasar la noche acá. Tentadora oferta, tentadora oferta. No lo vamos a hacer hoy, pero sí que ahora vamos a seguir recorriendo. Así que si llegaste hasta acá, si disfrutaste de las termas, si te gustaron estas cascadas y este paraíso, ¿te vas a ir ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a levantar a cambiar de canal? No, te vas a quedar y vamos a ir a recorrer un poquito más porque hay algunas maravillas de la Toscana que queremos conocer. Primer viajecito turístico por la Toscana y no lo queremos hacer solo, lo queremos hacer con ustedes. Así que ¿se vienen o no se vienen? Though you're earthbound. Nos acabamos de bajar en un pueblo en el que hicimos 50 metros y dijimos unas 4 veces, wow, mira para acá, uy, wow, mira esto, uy, guay, mira el otro. Yo creí
que me iba a costar irme de las termas de ese lugar increíble, pero el lugar que llegamos me hace sentir tranquilo, que estamos por descubrir algo espectacular. Yo le dije a Juan, tengo planeado un pueblito para este video, porque si hay algo que tiene Italia son pueblos increíbles y un poco transmiten eso, la historia y los años y las cosas que habrán pasado cuando uno lo empieza a conocer y a descubrir. Este pueblo en particular es un pueblo medieval que está construido 100% de piedras. Monte Merano. Monte Merano. Monte Merano, creo Queda que es el nombre del solamente pueblo. a 7 kilómetros de las termas de Saturno y es como el pueblo más turístico de esta zona central de la Toscana. Y como se dice en internet, que toda la gente que va a las termas de Saturnia después viene a comer y a pasear por este pueblo, nosotros no los íbamos a dejar solamente con eso, sino que lo íbamos a hacer y los íbamos a traer a ustedes con nosotros. Así que ahora, ¿cuál sale, mi amor? Caminar por acá. Lo de me todos los encanta. videos. Chicos, qué linda que es la vibra navideña. O sea, es mi primera Navidad, creo que también la tuya, en el invierno, que es muy loco para nosotros porque desde que nacimos la Navidad se festeja en la piscina tomando cerveza y de otra manera, muy verano. Y acá se vibra muy distinto, o sea, llegando el invierno, lucecitas muy cálidas, la energía sí está en el aire, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que se transmite. Y gente, como hoy le hemos dado contenido, le hemos dado paisaje, le hemos dado naturaleza, viaje, ruta y lugares nuevos e increíbles, quiero pedirles, ahora después de haberle dado todo eso, por favor, que hagan un fuerte clic en ese botón rojo de suscribirse, porque vamos a seguir recorriendo Italia, vamos a seguir recorriendo la Toscana y porque ahora al que se suscribe le mostramos el pueblo. Pará. Y al que no, también se Me lo dijiste algo mostramos. re importante. ¿Qué, mi amor? Que se viene una fecha recontra, re especial para esta familia. Pero por eso también se tienen que suscribir y ver el canal, porque se van a venir novedades. No sé de qué me está hablando, pero no importa. ¿Cómo? Suscríbanse y después vemos. Amigos, amigas, espero que hayan disfrutado muchísimo del día de hoy, de este video y de haber recorrido un poquito más de la Toscana. Suscríbanse y acompáñennos en estos videos que se vienen porque vamos a seguir descubriendo no solo la Toscana, sino que Italia de punta a punta. Y después Europa. Así que dejen un buen comentario, denle like a este video, compártanlo con un vecino, un amigo, un tío y nos vemos en el próximo episodio con más La Aldea Viajes.